analizar los principales aspectos de la filosofía de Aristóteles, y antes de empezar tendremos que ajustar cuáles van a ser los principales temas o cuestiones que vamos a tratar acerca de la filosofía de Aristóteles. Debemos tener en cuenta que cada uno de estos puntos van a ser una de las grandes teorías de las que va a tratar en general todo el pensamiento aristotélico. Partiremos del concepto de la teoría del conocimiento en Aristóteles, en concreto de qué es para Aristóteles ciencia y cómo es que el ser humano puede llegar a algún tipo de conocimiento. Para Aristóteles va a existir una síntesis o una unión esencial entre el conocimiento que se obtiene de manera empírica, es decir, a través de la experiencia, y el conocimiento racional, el conocimiento reflexivo, el pensamiento. Por otro lado, vamos a tratar la teoría de la realidad de Aristóteles, la cual vamos a dividir en dos partes, como el propio Aristóteles hace. Por un lado, estudiaremos la metafísica, ontología, que Aristóteles la llama la filosofía primera, o la ciencia del ser en tanto algo que es y los atributos que de suyo le pertenecen. Y por otro lado, trataremos las ciencias de la física o las ciencias de la naturaleza, que estarán más ligadas a la física. Un tercer aspecto de la teoría o de la filosofía aristotélica que trataremos será el concepto de antropología, o qué es el ser humano, como ya viene siendo un clásico en estos filósofos de la antigüedad. También trataremos los principales aspectos de la ética aristotélica, ligada a lo que ya conocemos como el término medio y las virtudes éticas. Y finalmente estudiaremos la política aristotélica y las formas de gobierno y sus formas degeneradas. Ya sabemos que para Aristóteles la política, en cierto modo, subordina a la ética, pues para que un hombre consiga ser feliz, para que un ser humano llegue a ser feliz, precisará de unas condiciones sociales y organizativas respecto a la justicia y respecto a las normas de convivencia que sean proclives para obtener o llegar a la felicidad. El primer punto que trataremos sobre la filosofía de Aristóteles será la teoría del conocimiento. Como bien sabemos, Aristóteles desarrolla su teoría del conocimiento respondiendo a sus predecesores, a los filósofos que escribieron antes que él y que trataron de alguna manera de llegar a un tipo de conocimiento que expresara que seguía existiendo algo objetivo, una realidad objetiva conocible por el ser humano, más allá de ese devenir y ese cambio constante al que estaba sometido todo en la naturaleza, en la fisis. Aristóteles responderá a pensadores como Parménides y Platón, de manera que sea capaz de incluir, de algún modo, el movimiento y el cambio en el propio ser, y aún así seguir concibiendo la posibilidad de un conocimiento científico frente a la pura opinión odoxa, y por otro lado, un conocimiento acerca de ese mismo movimiento y de ese cambio, tratando de mostrar la regularidad y el orden que existe subyacente a ese supuesto cambio constante, a esa supuesta causalidad constante que existe en la naturaleza. Para entender de un modo correcto la teoría del conocimiento de Aristóteles, primero debemos partir de lo que entiende Aristóteles que es una ciencia. Pues, como es de esperar, Aristóteles, al igual que sus predecesores, que su maestro Platón o que Parménides, tratará de encontrar un tipo de conocimiento que denominará episteme y al mismo tiempo lo considerará una sofía o una sabiduría. Una ciencia, para Aristóteles, se compone
de una serie de enunciados que van a tratar de buscar o de definir las causas de que algo sea como es. Es decir, las relaciones causales que existen entre los diversos objetos, entre las diversas materias que existen en el mundo, en la naturaleza, en la física. Y al igual que sus predecesores, entenderá que la ciencia es un saber universal y es algo indudable frente a la mera doxa o la mera opinión. Podemos decir que la ciencia lo que intenta, según Aristóteles, es tratar de buscar la necesidad del ser desde las causas, desde lo que causó al ser de las cosas. Dicho de un modo más técnico, sería encontrar los axiomas que nos llevan o a partir de los cuales se deducen sus teoremas, de manera que encontraremos una diversidad de axiomas y una diversidad de teoremas diversos, de modo que podemos decir que existen, al igual que axiomas diversos, una serie de ciencias diversas, una multiplicidad de ciencias. Por eso, Aristóteles partirá de lo que él considera que es la filosofía primera o la ciencia primera, que según Aristóteles, como él mismo la denomina, es la ciencia que se busca, que será la metafísica o ciencia del ser en tanto algo que es y los atributos que de suyo le pertenecen. Posterior a esta ciencia se encontrará la ciencia acerca de la física, acerca de la naturaleza, y así Aristóteles, a través de estos dos tipos de ciencia, intentará de alguna manera desarrollar su teoría acerca de qué es la realidad. Para Aristóteles existe una síntesis esencial entre el conocimiento empírico y el conocimiento racional. Esta es una de las maneras que tiene Aristóteles de tratar de unificar ese movimiento y ese cambio constantes que, dados al devenir, que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, de modo que podamos encontrar, a pesar de ese cambio constante y ese movimiento, un orden subyacente. Ese orden subyacente al cambio del movimiento que nos dan los sentidos, lo vamos a encontrar a través del uso de la razón y el intelecto. Pues para Aristóteles, tanto los sentidos como la razón nos van a llevar al conocimiento científico. Pues ya sabemos, desde la filosofía platónica y su desarrollo de los distintos modos de conocer en el ser humano, cuando Platón, de algún modo, subordinaba el conocimiento sensible al conocimiento inteligible, por este lado, Aristóteles lo que va a intentar es mostrarnos que estas dos formas de conocer, el conocimiento sensible y el conocimiento inteligible, son en el fondo una y la misma manera de conocer. Pues, para poder llegar a algún tipo de conocimiento, el ser humano tiene que sentir, tiene que ver antes aquello que se supone que luego, de alguna manera, es capaz de conceptualizar y de reflexionar acerca de ello a través de la razón. La sensibilidad nos va a dar una serie de datos que percibimos a través de los sentidos. Esos datos, a través de lo que sería la razón o el conocimiento inteligible, a través de la inteligencia, somos capaces de llegar a una serie de abstracciones de esos mismos datos y conceptualizarlos, llegar a categorías, a lo que serían procesos de generalización de la realidad. De manera que a través del lenguaje, por ejemplo, podemos dar cuenta de que la palabra árbol generaliza a todos los árboles posibles existentes. Y con eso hacemos lo mismo con casi todas las palabras. De manera que generalizamos la realidad para poder simplificarla y poder entenderla de un modo mucho más sencillo. La diferencia entre el conocimiento que adquirimos a través de los sentidos y el conocimiento que adquirimos a través de la razón, a través de la inteligencia humana, el nous, lo llamará Aristóteles, ¿no? El nous. Esa diferencia básica se va a dar entre lo que se denomina la inducción y la deducción. Con la inducción lo que hacemos es generalizar a partir de un hecho particular, de manera que
al ver todos los días o al tener experiencias sensibles todos los días de un hecho determinado, acabamos generalizando sobre ese hecho como si siempre se tuviera que dar de ese mismo modo. Por eso solemos decir que alguien que hace cada X tiempo una determinada cosa, solemos generalizar diciendo que seguirá haciéndola siempre, aunque podría luego cambiar de opinión y no hacerla, ¿no? Por otro lado, tenemos el conocimiento deductivo. Ese es el conocimiento puramente racional. El conocimiento deductivo es cuando el ser humano es capaz de llegar a una serie de situaciones particulares a partir de una generalización de estas. De manera que nosotros, a partir de una serie de premisas, llegamos a una conclusión determinada. La deducción sería el proceso mediante el cual el ser humano consigue, a partir de una generalización determinada, llegar al hecho particular. Y así es como se cierra el círculo del conocimiento según Aristóteles. Por eso son necesarias tanto los sentidos como la razón para llegar a algún tipo de conocimiento científico. A partir de la inducción, generalizamos a partir del hecho particular. Y en la deducción vamos de esa generalización otra vez hacia el hecho particular. Y así es como la ciencia acaba convirtiéndose en una ciencia predictiva, una ciencia que anticipa a la propia experiencia y al propio hecho particular. Por otro lado, podemos ilustrar en la teoría del conocimiento aristotélica esa relación entre el conocimiento sensible y el conocimiento inteligible o racional, el conocimiento intelectivo, a través de la diferenciación que este mismo lleva a cabo entre lo que él denomina el intelecto paciente y el intelecto agente. Por un lado, el intelecto paciente va a ser como el que se expresa de algún modo a través de los sentidos, tal que el intelecto paciente lo único que hace es recibir imágenes, recibir percepciones externas a través de la experiencia sensible. Por otro lado, el intelecto agente, Aristóteles lo denomina un acto puro. Sería el propio acto del pensamiento del ser humano. A través del pensamiento llegamos, como hemos expresado anteriormente, a la categorización de lo real, a la simplificación de lo real a través de una serie de generalizaciones a partir de los hechos particulares. En esas generalizaciones, al fin y al cabo, a través de la razón, a través del pensamiento, de la reflexión, del acto puro de pensar, podemos de algún modo llegar, según Aristóteles, al universal, que sería el conocimiento científico. El intelecto agente lo que lleva a cabo es una conceptualización de lo real a partir de lo percibido por los sentidos. En cierto modo, el intelecto agente no es la razón en sí misma, sino el acto puro del pensamiento. ¿De acuerdo? Y el intelecto paciente sería ese acto puro de percibir imágenes, de recibir imágenes. Es decir, el acto puro de recibir imágenes es el intelecto paciente y el órgano, el material a través del cual recibimos imágenes son los sentidos y el acto puro del pensamiento es el intelecto agente y la producción de pensamiento la llevamos a cabo a través del material que es nuestra razón. Y más o menos con estas ideas terminaríamos los principales aspectos de la teoría del conocimiento aristotélica. El segundo aspecto que vamos a tratar de la teoría o filosofía aristotélica va a ser la teoría de la realidad. La teoría de la realidad vamos a dividirla en dos apartados diferenciados, como el propio Aristóteles realiza. Por un lado, estudiaremos la metafísica y por otro, lo que sería la física o las ciencias de la naturaleza. Aristóteles denomina a la metafísica filosofía primera o ciencia del ser en tanto algo que es y los atributos que de suyo le pertenecen. Con esto, Aristóteles está tratando de decirnos que la metafísica va a ser aquella ciencia que se ocupe de los fundamentos más básicos y los principios más básicos de nuestra realidad, de nuestro mundo. Y Aristóteles tratará estos aspectos
a partir de un análisis del lenguaje humano. Pues a través del lenguaje el ser humano llega al pensamiento y al razonamiento. El ser es un verbo que se predica acerca de los objetos materiales del mundo. Y las categorías son las generalizaciones que llevamos a cabo a través del pensamiento y a través de la razón de esos objetos materiales que conocemos del mundo. Para Aristóteles, el pensamiento se lleva a cabo a través del lenguaje. Con el pensamiento, pensamos en las características más comunes o más generales de las cosas del mundo que conocemos, como por ejemplo su posición, su longitud. Estas formas generales que tenemos de nombrar y pensar, de razonar en definitiva esos objetos del mundo, es lo que se denomina categorías. ¿Y qué será el conocimiento verdadero? ¿Cómo podremos saber si un conocimiento es o no es verdadero? Aristóteles nos dirá que la verdad será la correspondencia entre lo que estamos pensando en nuestra razón y el objeto del mundo real, material y físico del que estamos pensando. Pues Aristóteles, las categorías o las generalizaciones que podemos llevar a cabo acerca de cualquier objeto del mundo pueden ser 10, aunque podrían ser más. Aristóteles deja esa puerta abierta a que el resto de pensadores pueda de alguna manera ampliar estas 10 formas, ¿no?, generales de referirnos al mundo. Estas serían cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, posesión, posición, pasión y acción. También nombramos a los objetos del mundo a partir de la categoría sustancia. Pero la categoría sustancia, también denominada ousía, va a ser precisamente la categoría a partir de la cual nombremos el resto de categorías como accidentes de esta misma, es decir, como las características que presenta cualquier objeto del mundo en un lugar, en una posición, que depende de otro objeto del mundo, por ejemplo, pasión, etc. Por otro lado, Aristóteles tratará dentro de la metafísica de explicarnos la diferencia entre lo que sería la sustancia y su accidente. Así explica Aristóteles cómo es que nosotros podemos llegar a concebir, por un lado, una sustancia que no cambia y al mismo tiempo los accidentes o características que nosotros aplicamos a esa sustancia. Y así, de algún modo, podemos dar cuenta de cómo un objeto del mundo va cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo. La sustancia sería cómo es algo en sí mismo. Y ese algo en sí mismo de la sustancia será lo que la diferencie del resto de sustancias del mundo. Los accidentes van a ser las características que predicamos a través del lenguaje de esa sustancia. La sustancia siempre debe ser algo que esté ligado a lo material. Pero cuando nosotros llevamos a cabo abstracciones como los entes categoriales o el propio concepto de sustancia o la categoría de sustancia, lo que estamos haciendo es una abstracción de esa sustancia primera, que es lo que Aristóteles denomina sustancia segunda. En cierto modo, toda sustancia segunda va a precisar de una sustancia primera en la que tiene su sustento, y esa sustancia primera, evidentemente, somos nosotros, los seres humanos, que a través del intelecto pensamos sustancias segundas. Podemos decir, para concluir, que estas sustancias segundas o abstracciones solo serán en la mente humana, pues no hay una conexión directa entre las abstracciones del ser humano y el mundo material. La conexión requiere de la intermediación del pensamiento, el cual se instaura en un ser material, que somos nosotros, los seres humanos. Así podemos ver la diferencia esencial entre el pensamiento
de Aristóteles y el pensamiento de Platón. Para Platón, las ideas tenían una entidad ontológica independiente del mundo material, es decir, existían realmente. Para Aristóteles, las ideas no van a existir sin esa sustancia primera, que es la sustancia pensante, que es el ser humano, pues no tienen una relación directa con el mundo material. Por otro lado, sobre la teoría de la realidad aristotélica, trataremos lo que él mismo denomina ciencias de la naturaleza o de la physis, las ciencias que se ocupan del estudio de la naturaleza, de la physis. Por un lado, Aristóteles tratará de desentrañar los conceptos de materia y forma. Con estos dos conceptos, Aristóteles trata de distanciarse de la filosofía platónica y él mismo nos muestra que parte de un ilemorfismo. Ilemorfismo es una palabra que viene de los conceptos ile, que significa materia, y morfé, que significa forma. Lo que nos quiere decir Aristóteles es que el mundo material se compone tanto de un aspecto que es la pura materia, que sería el contenido que va a configurar la forma, y por otro lado la materia siempre va unida a una forma, que es la que va a hacer que la cosa, el objeto que conocemos del mundo material, sea como es. En cierto modo, la forma será esa estructura formal que somos capaces de captar a través del intelecto. En este sentido, la forma es lo que capta el propio intelecto. Sería esa sustancia segunda a la cual llegamos a través del pensamiento, a través de la razón. Entonces, en el propio mundo se encuentran al mismo tiempo la materia y la forma y se necesitan mutuamente. No puede existir ningún objeto material del mundo que no tenga forma, y al mismo tiempo no va a haber ninguna forma, ninguna idea acerca del mundo o abstracción acerca del mundo que no se lleve a cabo sobre algún aspecto material del propio mundo. De esta manera, Aristóteles se está distanciando en gran medida de la metafísica platónica y de la división entre el mundo inteligible y el mundo sensible que llevaba a cabo Platón. Con los conceptos de potencia y acto, Aristóteles va a responder en gran medida a Parménides y va a tratar de explicarnos cómo es posible que exista el ser y el ser no cambie, la sustancia no cambie en el fondo, pero sí cambie una evolución de esa misma sustancia a algo distinto que ésta no era, pues estaba inscrito en ella esa propia evolución que puede llevar a cabo la sustancia. Y Aristóteles denomina este movimiento y este cambio a través de sus conceptos de acto y potencia. Lo que nos quiere decir es que una cosa en potencia puede llegar a ser algo muy distinto a lo que esa misma cosa era, sin en el fondo cambiar el eje sustancial que sustenta a esa cosa o a ese objeto material del mundo. En cierto modo, la potencia sería aquellos aspectos que se pueden realizar en la sustancia. Por eso decimos que tiene que estar inscrito en la sustancia aquello a partir de lo cual la sustancia cambie y evolucione hacia otra cosa distinta a lo que era. No podemos sacar de una semilla un animal, por ejemplo. Una semilla siempre nace de una planta. El acto sería precisamente lo que la cosa es en ese instante. Es decir, las posibilidades que estaban en la sustancia escritas en ella y que se van a dar de manera efectiva. Es decir, que se han realizado, que están siendo en ese instante. Así, está respondiendo Aristóteles a Parménides y explicando cómo es posible que se dé el movimiento en el ser. Otro modo que tiene Aristóteles de expresar cómo se da ese cambio y ese movimiento es a través de la teoría de las cuatro causas. Así Aristóteles explica a través de la ciencia, pues la ciencia era aquel tipo de saber que buscaba las causas, es decir, cómo es que algo había llegado a ser como era, y él va a explicar que todos los objetos del mundo
tienen una causa material, es decir, el compuesto del que estos se forman y se componen, ¿no? Es decir, el material del que están hechos. Por otro lado, nos va a decir, como ya expresamos anteriormente, que tienen también una causa formal, tienen una estructura, tienen un orden determinado a partir de esa forma, y la materia y la forma dependen una de la otra y no pueden existir independientemente una sin la otra. Por otro lado, dice Aristóteles que tiene que existir una causa eficiente, es decir, un agente que produzca eficientemente, es decir, que lleve a cabo el movimiento, ¿no?, de los objetos del mundo. Dicho de otro modo, podemos decir que la causa eficiente va a ser el agente que produce el movimiento. Y por otro lado, dice Aristóteles que el universo se dirige hacia un fin determinado. Por eso existe una causa final en el mundo. Eso se denomina teleología, es decir, que el universo tiende hacia un fin determinado. Aristóteles, al fin y al cabo, nos va a decir que el fin hacia el que tiende el universo es el bien. Y finalmente, las ciencias de la naturaleza tratarán de la estructura y el sistema del universo aristotélico. Este presenta unas características esenciales. El universo es esférico y es ordenado. Aristóteles parte de lo que se denominaba ya en la Grecia clásica un geocentrismo, es decir, se entendía que la Tierra estaba en el centro del universo y con ella el ser humano era el centro del universo y el resto de astros giraban alrededor de la Tierra, siempre en una órbita circular y en un movimiento circular, porque se entendía que el círculo o la circunferencia era la forma geométrica más simple y más perfecta. Ese universo se dividía en dos mundos bien diferenciados. Por un lado, el mundo de lo sublunar y el mundo de lo supralunar, es decir, lo sublunar sería lo que estuviera de la Luna hacia la Tierra, hacia abajo, y el mundo supralunar sería el universo de la Luna hacia arriba, hacia el resto de astros. El mundo sublunar se compone de los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Y el mundo de lo supralunar se va a componer del 5.º elemento, que Aristóteles lo denomina éter, que sería una especie de elemento divino. En este sentido, no existiría el vacío en el universo. Sería un universo finito y eterno, que no ha sido creado, sino que ha existido siempre y siempre existirá. Y es un universo cristalino, pues Aristóteles entenderá que desde la Tierra hacia las estrellas fijas, todo se compone de una serie de cúpulas cristalinas que están metidas unas dentro de otras, como en las muñecas rusas, de manera que cada astro tendrá su cúpula en la cual va insertado y está separado del resto de astros. Todos estos astros y todas estas cúpulas terminarían en un primer motor inmóvil. Ese primer motor inmóvil va a solucionar el problema de la causalidad, es decir, la recurrencia al infinito por la causalidad. Pues si encontráramos algún tipo de objeto que moviera a este primer motor inmóvil, entonces no sería primer motor. Es decir, no puede estar moviéndose porque entonces tendríamos que buscar la causa que hizo que se moviera este. De este modo, el primer motor inmóvil será aquel que mueve sin ser movido y es el que imprime el movimiento a la última de las cúpulas cristalinas, y cada una de estas cúpulas, por fuerza de rozamiento, podríamos decir, va imprimiendo el movimiento al resto de cúpulas y así se establecen las distintas órbitas de los distintos planetas. Este primer motor inmóvil que ejerce esa primera causa sería, en cierto modo, lo que nosotros denominamos Dios. Y con esto terminaríamos los principales aspectos de la ciencia de la naturaleza en la filosofía aristotélica. El tercer aspecto a tratar de la filosofía aristotélica será la antropología o la teoría de Aristóteles acerca de qué es el ser humano.
Como ya expresamos en la metafísica, en la física aristotélica, todo ser vivo se va a componer, como todo objeto material del mundo, de materia y forma. Aquí Aristóteles está siguiendo, como ya expresamos anteriormente, su idemorfismo. Nos va a decir que todo ser vivo es intrínsecamente una unidad sustancial de materia y forma. Y la materia es necesaria para la forma y la forma para la materia, pues la materia va a ser el contenido que la forma organice y estructure. De este modo vamos a entender que la forma es el alma. En este sentido, toda forma va a organizar a la materia y va a producir una serie de órganos en los seres vivos. Debemos entender que todo ser vivo es una unidad sustancial de alma y cuerpo, alma y materia, materia y forma. Estos órganos van a determinar qué acciones pueden llevar a cabo este tipo de seres vivos. Y cada ser vivo va a tener una serie de capacidades que van a venir definidas por el alma que este ser vivo posee. Y Aristóteles va a distinguir tres tipos de alma que se van a corresponder con tres tipos de seres vivos. De este modo, encontramos un alma vegetativa, que es el alma mediante la cual los seres vivos se alimentan o se reproducen, y la poseen todos los seres vivos, es específica de los vegetales. También tenemos un alma sensitiva, mediante la cual los animales se mueven, tienen deseos, tienen percepciones, y la poseen, evidentemente, todos los animales. Y finalmente, un alma intelectiva, que es exclusiva del ser humano, que es un animal racional. De este modo, a través del alma intelectiva, los seres humanos pueden tener pensamiento utilizando la razón, y la razón va a tener tres funciones específicas: una función teórica, una función práctica y una función productiva. Estas tres funciones del alma humana van a tener una correspondencia con lo que Aristóteles denomina virtudes dianoéticas. Las virtudes dianoéticas son las virtudes que están inscritas en la razón o en el intelecto humano. La función intelectiva del alma la va a realizar el entendimiento o el nous, que va a distinguir lo verdadero de lo falso. Aquí, a través de la función intelectiva, llegamos a lo que serían las ciencias formales o teóricas. La función práctica va a ser la función del intelecto humano a través de la cual podemos escoger y decidir. Es decir, va a ser aquella parte a través de la cual expresamos nuestras decisiones morales. Y con la función práctica podemos moldear nuestro carácter. Aquí las ciencias que se estudian o las ciencias a las que se llega a través de esta función del alma intelectiva serían la ética y la política. Finalmente, la función productiva va a ser aquella a través de la cual el alma intelectiva o el intelecto humano consiga producir objetos, producir artefactos de diversos tipos. De este modo, a la función intelectiva del alma le va a corresponder una virtud dianoética que sería la sofía, la sabiduría, es decir, a través de esta función intelectiva, el alma humana puede llegar a la sabiduría, al conocimiento, a la ciencia. A través de la función práctica podemos moldear nuestro carácter teniendo en cuenta esa virtud que ya conocemos de Platón, que es la prudencia o phronesis. Así desarrollaríamos un carácter moral determinado y de este modo podemos estudiar la ética y la política. Finalmente, esa función productiva va a tener como virtud la técnica
pues aquel que produzca artefactos u objetos de una manera exitosa será el que tenga una buena técnica para producirlos. En cierto modo, la técnica se aprende a través de la experiencia. Con estas virtudes dianoéticas terminaríamos en general cuál es la concepción del ser humano en la filosofía aristotélica. El cuarto aspecto que trataremos de la filosofía aristotélica será la ética. Para Aristóteles, la ética es una manera a través de la cual deberemos alcanzar la eudaimonía o felicidad. La eudaimonía o felicidad va a ser el fin último a través del cual nosotros obtengamos una buena vida y va a ser el fin último de nuestras acciones. La ética es una ciencia del carácter y se opone en gran medida a lo que serían las virtudes dianoéticas o de la razón. Pero no se oponen porque sea algo contrario, sino porque la ética se va a ocupar de cómo ser virtuoso respecto a la parte irracional del alma y no a la parte racional. La parte irracional del alma es la que está ligada a nuestras emociones y sentimientos. En cierto modo, a través de la razón conseguiremos guiar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y ese será el modo en el que nosotros podremos configurar un carácter virtuoso. La felicidad es entendida por Aristóteles como autorrealización. La autorrealización es algo que se va a obtener cultivando las virtudes y moldeando nuestro carácter. Y abarca toda la vida. Pues uno no llega a autorrealizarse y a la virtud de una manera definitiva, sino que tiene que seguir constantemente luchando y peleando por ello. Es decir, tiene que seguir guiando y moldeando sus acciones y su carácter, aunque cada vez le sea más sencillo, hasta el fin de sus días. Nos va a decir Aristóteles que ni la fama, ni el éxito, ni el dinero se van a corresponder ni con la felicidad ni con la autorrealización, pero pueden ayudarnos a obtenerla. Y nos va a decir que, en cierto modo, el ser capaz de llegar a la felicidad como autorrealización va a depender de dos factores esenciales: factores externos y factores internos. Los factores externos estarán ligados a nuestras circunstancias vitales, es decir, dónde hemos nacido, en qué contexto social vivimos y familiar, ¿no? Y por otro lado, con respecto a la fortuna. Los factores internos van a estar ligados al cultivo de las virtudes, es decir, a cómo nosotros hemos moldeado nuestro carácter a lo largo de nuestra vida. De este modo, configurando nuestro carácter, vamos a llegar a guiar nuestras acciones. Podemos entender que la razón es capaz de mediar ante las emociones. De este modo nosotros no nos dejamos llevar simplemente por el puro placer y el deseo. La virtud va a ser entendida en la ética como el término medio entre dos extremos. Aristóteles va a entender que los extremos son vicios del carácter y el hábito en nuestro día a día, en nuestras acciones que llevamos a cabo. El término medio, que sería la virtud, va a estar siempre a medio camino de entre un exceso o un defecto. Podemos ver algunos ejemplos como con el concepto de valentía. El valiente es el término medio de entre el cobarde y el temeroso. En cierto aspecto, la temeridad viene de aquel que siendo incapaz de sentir miedo, se lanza sin pensarlo frente al peligro y por ello perece. El cobarde, en cambio, viene a tener un vicio en la medida en que el miedo acaba siendo tan insoportable para él que lo supera y es incapaz de enfrentarse al peligro. El valiente será aquel que, teniendo miedo, sea capaz de superarlo y se enfrenta al peligro. Es un ejemplo para entender cómo se alcanza la virtud de la valentía. Lo que nos dice Aristóteles es que, en gran medida, para alcanzar este tipo de virtudes y saber elegir el término medio en cada ocasión,
para realizar algún tipo de acción en nuestro día a día y así conformar un hábito que conlleve un carácter determinado que nosotros vayamos cultivando poco a poco a lo largo de nuestra vida, nos dirá Aristóteles que, guiándonos por la experiencia de aquellos que ya saben y han sabido elegir y por la prudencia, podemos alcanzar en gran medida la virtud, y con eso, alcanzando la virtud, alcanzaremos la bien deseada felicidad o eudaimonía. Aristóteles también nos dirá que el placer y la felicidad máxima se dan con la vida contemplativa, es decir, siendo capaz de acercarse a la naturaleza y encontrar en esta, tratar de desentrañar los misterios que esconde. La justicia será entendida de dos modos distintos: justicia como igualdad y justicia como legalidad. La justicia como igualdad se divide en la justicia correctiva y en la justicia distributiva. La justicia correctiva sería el dar a todos la misma parte, en un sentido de una transacción comercial. La justicia distributiva sería conforme al mérito, es decir, aquel que aporte más, pues recibirá más. La justicia como legalidad se va a preocupar por el cumplimiento de las leyes, es decir, que todos los ciudadanos cumplan las leyes y se establezcan unas leyes y unas normas de convivencia mediante las cuales se organice la sociedad. El quinto aspecto que trataremos de la filosofía aristotélica será el de la política. Aristóteles entiende que la ética se va a subordinar a esta, a la política. Y si la ética es el alcance de la felicidad, no puede haber felicidad si el Estado y la sociedad no están bien ordenados y jerarquizados. Así, analizará cuál es la forma de Estado más adecuada para la consecución de la felicidad, es decir, para alcanzar la felicidad. En un primer momento, Aristóteles entenderá que el ser humano es un animal social y político, es un zoon politikon, y la forma de organización social más preferible va a ser la de la polis. La polis va a servir, por un lado, para la subsistencia del ser humano, pues lo va a dotar de medios para la vida, para la alimentación, para su seguridad y para alcanzar el bien y la felicidad. Pues va a facilitar en gran medida el desarrollo de las capacidades humanas, con las leyes y las normas de convivencia, pues el que vive fuera de la ciudad va a ser considerado un bárbaro o un idiotés. Nos va a decir Aristóteles que hay tres formas